Científicos norteamericanos presencian en plena misa que una hostia sangra. ¿Será que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo? Este sábado, 8 de la noche, la investigación de las hostias que sangran en Viaje a otra dimensión. Por Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Somos Radio Capital. A continuación, en Radio Capital, Viaje a otra dimensión. No estamos solos en el universo. ¿O sí? Bienvenido a bordo, Anthony Choi. Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Y como saben, queridos amigos, este programa, primero de su tipo en nuestro país, aborda temas relacionados al fenómeno ovni, a lo paranormal y a lo misterioso en el Perú y en el mundo, pero desde un enfoque serio y científico, profundizando en la investigación de campo y desenmascarando las posibles confusiones, manipulaciones y fraudes que se dan lamentablemente en estos temas. Y lo más importante, priorizando el diálogo contigo, público oyente, en compañía de especialistas, porque tu opinión importa. Bueno, queridos amigos, muy buenas noches. Aquí empezando un nuevo programa, una nueva emisión de Viaje a otra dimensión, con un tema que es impactante, importante, muy importante. Ustedes saben que este programa tiene como una de sus líneas de pensamiento o líneas fuerza el buscar la unión entre lo científico y lo espiritual, entre la razón y el corazón, dirían entre el hemisferio izquierdo y derecho. Bueno, y que justamente dentro de campo de las ciencias, donde se está dando más esto, es en el campo de las ciencias médicas, ¿no es cierto? Pero hace poco estuvo en Lima un médico muy interesante, el doctor Ricardo Castañón Gómez. Bueno, él es un graduado en psicología clínica, especializado en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva y bioquímica, ¿no? Pero aparte de todos esos laureles académicos que tiene, ¿por qué es interesante el doctor Castañón? Bueno, porque él resulta que realiza estudios científicos con respecto a milagros, ¿no? Y no cualquier milagro, sino a los milagros de la Iglesia Católica. Ha hecho investigaciones científicas muy interesantes, y por ejemplo, él en el año 92, él que estaba realizando investigaciones, porque él trabaja desde muchos años en Estados Unidos, y realizó investigaciones con respecto a su campo, ¿no? El campo de la psicología, de la conciencia, desde el punto de vista clínico, cuando de repente le invitaron, ¿no?, a que caminara en Sudamérica, exactamente en Venezuela, una estatua de un Cristo que aparentemente decían que lloraba, ¿no? Y que luego se enteraría que es un fenómeno llamado efusión. Bueno, él fue como curioso para ver, digamos, el punto de vista psicológico, cómo reaccionaba la gente, una estatua que llora de un Cristo, por favor, ¿dónde estamos? Bueno, él recogió estas lágrimas, esta agua, y analizando se dio cuenta que tenía los compuestos naturales de una lágrima humana. Pero esto no quedó ahí. Él empezó, porque este médico en esa época era un total ateo, seguidor del existencialismo de Jean-Paul Sartre, no creía ni en Dios, ni en las cosas espirituales, ni nada del estilo. Pero él algo le dijo, qué cosa tan extraña. Luego, en ese periodo, llegó a sus oídos que en una ciudad de Norteamérica se aparecía la Virgen María, ¿no? Sí, la misma Madre de Jesús, según el cristianismo. Es que ahí, que en septiembre del año 92, en Georgia, Estados Unidos, él no solamente quiso ir solo, sino invitó a un equipo internacional de científicos norteamericanos en el campo de la neurología, psiquiatría, psicología, biofísica, física de radiaciones, para el supuesto avistamiento de la Virgen María el 13 de junio de 93. Bueno, lo que encontró fue increíble, porque no solamente fue cubierto en vivo esto, sino al momento en que supuestamente se aparecía la Virgen María, ¿no?, una loca a la cual se le aparece la Virgen, una evidente, los aparatos que habían tenido los científicos detectaron un tipo de radiación gamma que no se había observado antes de que ocurriera esta aparición de la Virgen. No solamente eso, ellos habían llevado un osciloscopio, que es un aparato que detecta
sonidos e infrasonidos, y se dieron cuenta que cuando el vidente hablaba y él decía que escuchaba a la Virgen, el osciloscopio detectaba algo, cuando justamente decía que en el momento de que hablaba la Virgen. No solamente eso, sino él mismo estaba a cargo de unos aparatos que detectan las funciones cerebrales de esta supuesta vidente. Bueno, algo raro ocurrió cuando en el momento que la vidente estaba hablando, supuestamente hablando con la Virgen María, detectaron que el cerebro de la vidente estaba en un registro de ondas delta, ¿no? Que más o menos significa una frecuencia de 3 a 4 Hz. ¿Qué significa esto? El doctor Castañón explica que solamente las ondas delta es cuando una persona está en estado de coma, ¿no? O está bajo los efectos de anestesia. Pero lo que pasaba que esta señora vidente, cuando hablaba con la Virgen María, estaba totalmente despierta, hablaba. Entonces, ¿cómo una mujer que está hablando con un ser invisible podía estar en estado de coma, de acuerdo al cerebro, en ondas delta? Entonces, toda esta serie de información lo llevaron a él a otro tema que vamos a tratar esta noche, justamente en el diálogo que hemos tenido con el doctor Castañón, y acerca que él empezó a investigar el fenómeno de los milagros eucarísticos. ¿Qué significa esto? Que a veces hay misas en las cuales el padre está con la hostia en el momento de la Eucaristía y de repente hay hostias que sangran. Algunas de estas hostias ha sido conservadas en ciertas iglesias como reliquias sagradas, y él lo que hizo fue pidió permiso al Vaticano para recoger estas muestras de sangre, algunas coaguladas, y se dio con la sorpresa de que esta sangre era sangre humana. Y no solamente eso, que a pesar de los años 6 años o 15 años, era sangre fresca. No solamente eso, que lo que aparentemente parecía coágulos eran músculos del miocardio de un corazón humano. ¿Cómo es esto posible? Y no solamente eso, llegó a la conclusión, porque él esto lo sometió a hematólogos especialistas en Estados Unidos, de que estos músculos de corazón se debían a personas que habían sufrido mucho, o habían sufrido un gran